Iniciamos una segunda lección sobre esta Pamplona moderna en que vamos a tratar de los años de 1950 al 65 y hablaremos ahora del segundo ensanche, pero en la parte alta del ensanche. Como dijimos en la primera lección, la arquitectura española de estos años se va a basar en la poderosa arquitectura que venía desde los años 30, 40 y 50. Fijaros que España, al final del reinado de Alfonso XIII, tenía una base cultural impresionante, se llama la Edad de Plata, y la arquitectura lo reflejaba. Este es el edificio Capitol en la Gran Vía de Madrid, considerado uno de los mejores edificios de la Europa de su tiempo. Fijaros que mezcla, por un lado es un edificio moderno, podríamos decir un edificio del movimiento moderno, racionalista, pero tiene mucho de Art Deco, su decoración, tiene mucho del clasicismo en su gran escala de basamento, cuerpo y coronación. Es un edificio moderno, revolucionario y a la vez con un empaque clásico impresionante. La Gran Vía de Madrid es considerada la avenida más hermosa del mundo en aquellos años. Y a la vez, España va a tener, además de esa arquitectura, por así decir, revolucionaria, va a tener una tradición que viene del clasicismo, pero de un clasicismo moderno, de un clasicismo que busca una serenidad, una austeridad, un ritmo moderno, una escala moderna, que cumpla las funciones por en este caso eran los nuevos ministerios, las nuevas. Fijaros que es un edificio promovido por la República. Es decir, es una arquitectura clásica que de momento no tiene connotaciones políticas, aunque luego habrá regímenes que la asumirán como expresa realmente su ideario. Pues España va a tener la base de estas dos arquitecturas. Esto va a generar, está la pintura, se llama pintura metafísica de Ordo de Chirico, es decir, va a generar un mundo absolutamente moderno, con un pozo sin ninguna duda clásico y absolutamente revolucionario. Fijaros que esta fotografía de Herbert Liss, también llamada fotografía metafísica, refleja muy bien la base, esa base de los años 30, 40, llegando hasta los 50, en que se va a basar la arquitectura española y en parte la pamplonesa. Esta fotografía es una fotografía sin ninguna duda de una pareja moderna, contemplando el mar, están de espaldas, como esos maniquís de Chirico, sin rostro, con una luz clásica, con una luz de tiempo detenido, y esta arquitectura, en cierta manera llamada metafísica, que tiene mucho de clasicismo, pero mucho también de modernidad, va a ser la base para la arquitectura de estos años. Hay que pensar que en estos años, tras la Guerra Mundial, España va a quedar aislada, los aliados Inglaterra, Estados Unidos y Rusia van a aislar a España, van a tratar de asediarla por el hambre, negándole cualquier tipo de ayuda. Y en cierta manera España lo que va a hacer es volcarse por la propia tradición. No hay que olvidar que Franco había sido un militar africanista, tenía mucha relación con el mundo árabe y con el mundo del norte de África. España se va a apoyar mucho en los países árabes y sobre todo en Hispanoamérica. Eso va a hacer que España esté un poco al margen de las corrientes arquitectónicas dominadas en cierta manera por el capitalismo o por el comunismo y va a tener su propia arquitectura, una arquitectura muy moderna, pero con unas bases mediterráneas, con unas bases incluso norteafricanas clásicas y con unas bases hispanoamericanas que le va a dar una escala y una dimensión universal. Va a ser una época apasionante, la he llamado la época arquitectura moderna, antes le había puesto el título arquitectura luminosa, también pasé a llamarle arquitectura de las terrazas, porque es el momento que la arquitectura española, tras los difíciles años de la posguerra, empieza ya, junto con la economía, a despegar, a crear viviendas un poco más grandes, a abrirse a las terrazas, a tener un mayor optimismo ante el mundo. España, como digo, se va a basar en un imperio, en un viejo sueño mediterráneo, basado también apoyándose en la arquitectura tradicional, en la arquitectura popular y sin negar la modernidad. Fijaros que la base de la arquitectura para esos años, estos son edificios que salieron en el capítulo anterior de la arquitectura cosmopolita, que son edificios ya de la posguerra, pero que como veis son edificios racionalistas, pero con una enorme potencia clásica. Son modernos y clásicos a la vez. Igual que este maravilloso edificio, que son todos de esos años de la guerra española, en cierta manera, antes y después de la guerra. Fijaros que son edificios muy modernos, con estas viejas proas del Art Deco y también del racionalismo, con ventanas ya rasgadas,
una arquitectura muy moderna. A la vez va a haber una síntesis de esa arquitectura racionalista con el clasicismo. Como veis, este edificio realmente es como un entablamento clásico, pero es absolutamente moderno en la composición de sus huecos. Es decir, este empaque de un racionalismo clásico es el que va a tener la arquitectura española de estos años. También va a haber ejemplos de la arquitectura, en cierta manera, basada en la arquitectura de la Belle Époque y también del regionalismo. Y esto lo suelo mostrar al comparar estos dos edificios. Fijaros, este es un edificio del año 43 y este es un edificio del año 53. Aquí, como veis, sigue estando el basamento clásico, el elemento del cuerpo clásico, pero con vuelos, con huecos ya rasgados, y la coronación, que es una especie de coronación renacentista o regionalista. Y al lado vamos a tener, pronto lo veremos, lo que va a ser la arquitectura de estos años. También tendremos ejemplos absolutamente clásicos de este clasicismo moderno, pues en Los Caídos, o de este otro ejemplo clásico, pero que no deja de ser una arquitectura muy moderna. En estos años va a aparecer una nueva pintura, en este caso basada en el cómic, con una nueva frescura, con una nueva libertad, que rompe un poco con toda la tradición europea. Va a ser también una muestra de la belleza de lo cotidiano. También existirá una pintura casi heredera de la metafísica, una pintura abstracta, minimalista, de Rocco, emocionante, y que esta sí que va más ya con la arquitectura que se va a hacer en los años 60 en España. Y la pintura española, al contrario de lo que se dice de que es una época de pobreza cultural, es todo lo contrario. En España hay una literatura espléndida tras la posguerra, hay unos pintores y escultores extraordinarios, se considera escultores quizá los mejores del mundo, y luego hay una modernidad en todos sus planteamientos. Es decir, en ningún momento estamos aislados culturalmente del resto del mundo. Incluso la arquitectura española de estos años es considerada probablemente la mejor arquitectura del mundo. Estos son los pintores del Museo de Cuenca para demostrar que la pintura española estaba con muchos movimientos revolucionarios que hablaban de ese mundo de color, de libertad que se venía en los años 60. Había también pintura irónica como el equipo Crónica, que refleja un poco la España de esos años. O también pintura de paisaje, que solo puede ser de estos años, que fijáis es una especie de descomposición abstracta, enigmática, misteriosa de un paisaje español de Redondela. Es decir, hay un mundo de misterio que subyace siempre en todas las artes españolas y que en la arquitectura se va a notar mucho. O Benjamín Palencia, esa maravillosa pintura de estos años. Pues bien, vamos a hablar de Pamplona. Pamplona, una ciudad singular, las pocas ciudades europeas con 3 burgos, uno romano y 2 burgos medievales, con una gran plaza renacentista y con un ensanche muy tardío, porque los ensanches burgueses suelen ser de finales del XIX. Este ensanche llega muy tarde a Pamplona, llega en una época dificilísima, porque llega en los años 30, casi a punto de la Guerra Civil Española y de la Guerra Mundial. Pero a pesar de eso logra consolidar, como vimos en las lecciones de la Pamplona cosmopolita, logra consolidar un ensanche con una arquitectura de un enorme prestigio, de una gran escala, de una gran dignidad, a pesar de la pobreza en muchos casos de los materiales. Nos vamos a centrar dentro de este ensanche, nos vamos a centrar en la parte del norte. Como digo, en esta época, en las lecciones de los años 50, de los años de la arquitectura cosmopolita, ya tratamos prácticamente todo el ensanche, porque prácticamente está acabado casi en los años 50. Entonces, de estos años del 50 al 65, del 55 al 65, se va a completar en pequeñas piezas, sobre todo en este borde y en algunas piezas aisladas que quedaban sin completar del ensanche de los años 30. Vamos a tratar ahora de la primera lección, tratamos de estos 5 edificios que había por aquí de estos años, y ahora vamos a tratar esencialmente de los pequeños edificios que sobre todo rodean este borde del ensanche. Empezamos con este edificio que me parece apasionante, porque fijaros que es un edificio que hace la transición entre esa arquitectura clásica de los años 30 y 40 a ya la absoluta modernidad de los 60. Fijaros, este es un edificio, se construye junto con la iglesia de San Miguel, en los años 50 y 54. Fijaros que es un edificio que tiene el basamento clásico,
de la arquitectura clásica de los años 40 en parte y de los 30. Fijaros que aún se nota una especie de machones de piedra que la envuelven. Tiene ya un vuelo procedente de la gran arquitectura de la Belle Époque y del racionalismo. Y fijaros que tiene ya las grandes terrazas, en este caso una preciosa terraza contenida entre elementos macizos, con ya el ladrillo rojo. Fijaros que en Pamplona va a haber una lucha entre el ladrillo amarillo, que vimos que se usó mucho en los años 40 en Pamplona, sobre todo por EUSA, y el ladrillo rojo. El ladrillo rojo viene de un mundo mediterráneo, bien, se usa mucho en Italia, se usa mucho en Madrid, va a llegar a Pamplona, va a ser casi un elemento típico de estos años 60. Era un ladrillo que contrastaba mucho, muy cálido, muy amable, muy alegre. Entonces, el ladrillo rojo y la terraza casi es un poco el ejemplo de estos años. Fijaros qué bonito edificio, donde mantiene aún los elementos ciegos clásicos, pero ya tiene la gran ventana rasgada. Fijaros cómo el ladrillo se está colocando nuevamente, insinuando la horizontal. Luego veremos arquitectos cómo van separando cada ladrillo. Mirar este recerco de piedra que va a haber en muchas casas de esta época, que proviene de ese mundo clásico. Fijaros que ya aquí el vuelo ya no tiene artesonados, como veremos que algunos aún mantienen. Ya aparece la gran terraza y fijaros en la preciosa coronación con el alero de hormigón, bellísimo alero de hormigón. Este edificio es de Jarnoz, ese arquitecto que hemos seguido con su hermano en los años 30 a 40 y también de EUSA. Fijaros qué bonito edificio. Refleja un poquito lo que van a ser estos años. Unos años ya de optimismo, no hay que olvidar que Occidente echa hacia atrás, se da cuenta que se ha equivocado con España y España ingresa en la ONU en los años 55. Eisenhower, el presidente de Estados Unidos, visita a España en el año 59, con lo cual España, en cierta manera, Occidente reconoce su enorme error al tratar de aislar a España y a los españoles. Este es el Zócalo, como veis, tan muy clásico aún, pero ya una austeridad de modernidad. Estaba el cine Micael. Y ahora fijaros aquí. ¿Veis? Este edificio es del año 43, con influencias del regionalismo de Primo de Rivera, de la Belle Époque, con sus grandes monumentales escalas. Y fijaros que tiene un basamento, aún muy clásico. Este también tiene un basamento, ya mucho más austero, mucho más moderno, pero sigue siendo en piedra, como el de aquí. Este tiene un cuerpo con estos elementos volados, con sus molduras, con sus frontones, donde ya empieza a aparecer algún balcón. Este tiene este precioso cuerpo, que veis que coincide exactamente con el cuerpo de este edificio, pero ya este es un cuerpo moderno, con sus grandes terrazas, y este tiene una coronación que es regionalista, que es con columnas renacentistas, y este, como veis, tiene la coronación con una maravillosa alero de hormigón que crea una maravillosa terraza. Fijaros cómo realmente es lo mismo, pero el lenguaje ha cambiado, pero los conceptos siguen siendo lo mismo. Es una arquitectura clásica absolutamente ya moderna. Y aquí tenemos un ejemplo maravilloso. Este ejemplo me extraña un poco en Pamplona, porque podría ser un ejemplo que estuviese perfectamente en Madrid, incluso en Barcelona, porque va a ser la arquitectura típica de estos años, lo que se llamaron los felices 60. Como veis, el dominio del ladrillo rojo. En este caso ya, fijaros la persiana que hemos hablado en la lección anterior, de las persianas de madera, que procedían de los años 30-40, que tenían una enorme poesía, pero a este edificio ya va a usar las persianas blancas. Muchas veces es madera pintada y algunas veces ya se empieza a usar la persiana de plástico. Es un cambio radical porque ya indica un optimismo, una alegría, un mirar con esperanza al futuro que denotan ya estos años en que España ha superado los difíciles años de la posguerra. Fijaros que es una pieza clásica, es como un palacete renacentista, con una simetría casi perfecta, con esta composición que vimos en la primera lección, el edificio de periodistas, composición muy serena, donde aún mantiene el recerco blanco de los huecos y donde tiene este tema tan bonito que aún tiene un basamento ya cada vez más tímido y una bellísima coronación. Fijaros qué bonita composición, elementos serenos de huecos, y aquí ya la terraza empieza a cobrar entidad. Si recordáis que en el edificio periodistas que veíamos en la primera lección, la terraza era aún muy tímida, encajada aún en los volúmenes, vimos en el edificio del cine Micael como la terraza ya tiene una gran personalidad, y aquí ya la terraza
cobra una profundidad importantísima. Eso es algo muy importante. Fijaros qué bonito la secuencia del basamento, donde aún mantiene la piedra, ya empieza a ser una piedra más rugosa. Es curioso que las puertas son quizá más clásicas que el resto del edificio. Mirad las barandillas, ya se empieza a usar la barandilla blanca, al igual que el recerco blanco, al igual que las persianas blancas. La carpintería, se empieza a abandonar la maravillosa ventana de guillotina, se empieza a abandonar por ventanas ya más sencillas con elementos verticales. Mirad que el ladrillo está jugando aquí a ladrillo a soga y a tizón. Tizón es cuando el ladrillo va, por así decirlo, introducido a lo profundo de canto. Es un despiece de ladrillo precioso, donde aún marca los dinteles, los huecos, pero ya con esta pieza clásica. Es decir, tiene mucho de la arquitectura del clasicismo, en parte español, en parte italiano, de los años 30, pero ya con una clara modernidad, con un claro optimismo. Fijaros qué composición tan bonita. Sus dos portales. Es una pena que los comercios a veces tapan los zócalos de edificios tan fantásticos. Como veis, los huecos son tremendos, de una dimensión tremenda. Ya el hueco que da la terraza está muy abierto. Fijaros qué bonita y la coronación. Fijaros que lo hemos visto, el vuelo el vuelo aún tiene casetones clásicos, igual que ahí aún se está insinuando una cornisa clásica. Y hemos visto que la puerta del portal aún tiene connotaciones clásicas, pero el resto ya es un edificio muy moderno. ¿Veis? Aquí tenemos, aún tiene connotaciones clásicas el vuelo. Esto es muy importante, la profundidad de la terraza, porque veremos en Pamplona muchos edificios de estos años en que el arquitecto parece que ha utilizado la terraza para componer la fachada y se ha olvidado de las personas, y entonces son terrazas que no tienen profundidad suficiente para vivir, para hacer vida en ellas. Aquí la terraza tiene profundidad, como veis, suficiente y pasa a ser realmente un espacio de vida. Una pena que en mucha arquitectura pamplonesa no va a ser así, va a ser casi la terraza un elemento decorativo. Y bastaba haber añadido unos centímetros o haberla protegido un poco más para que la terraza hubiera sido una pieza de vida. Fijaros el contraste con este edificio que no hablamos de él en las lecciones de los años 30, 40, 50, porque había ya muchos edificios de los que hablar, pero es muy bonito porque nos muestra el contraste. Fijaros que está usando casi los mismos elementos, una piedra blanca, el ladrillo rojo, pero fijaros el contraste, ¿no? Frente a un dominio clásico rotundo con las verticales, aquí ya tenemos un mundo que empieza a ser horizontal. Tenemos ese alero clásico, aquí tenemos ya ese alero pérgola moderno. Y lo vemos muy bien aquí. Este zócalo clásico con su cornisa lo tenemos aquí, pero ya es un zócalo mucho más moderno. La cornisa ya tiene menos importancia, forma parte del vuelo. Fijaros qué bonito contraste entre dos arquitecturas que realmente una procedía de la otra. No me canso de mostraros este edificio tan bonito. Fijaros este detalle, este pequeño detalle del quiebro tan suave del vuelo para hacer más suave las aristas. Bueno, indica un arquitecto extraordinario. Esto no quiero dejaros de poner porque me parece un edificio tan bonito. Quizá teníamos que haber hablado de él en las charlas o en las Pamplona Cosmopolita. Pero fijaros qué preciosa composición de huecos muy modernos, con elementos clásicos, con la arquería. No hablamos de él porque había muchos edificios para ver. Fijaros la planta qué bonita es, casi la planta de una villa italiana de Palladio, con sus dos ejes, perfecto, con una gran riqueza de juegos, de sombras, de volúmenes. Es una de las piezas más bonitas de estos años en Pamplona. Enfrente tenemos una pieza que, como veis, ya empieza el optimismo de las grandes terrazas, empieza el optimismo de empezar a romper las fachadas. Este es un caso curioso porque es una arquitectura que aún sigue siendo muy clásica, mostrando la estructura, un tanto aún, como veis, confusa entre a quién dar prioridad, si al ladrillo o a las cornisas horizontales. Tenéis buscando la luz, evitando el patio, para lograr, fijaros que aún sigue mostrando el vuelo de la estructura. Y aquí al lado tenemos otra arquitectura espléndida, fijaros que juega también con el soga y tizón, es decir, recuerda muchísimo, pienso si son del mismo arquitecto, que la que hemos visto antes, con estos
Fijaros estos vuelos tan impresionantes y luego la barandilla se marcha hacia atrás para dejar sitio para las jardineras. Fijaros qué precioso hueco, qué maravillosa composición. Fijaros aquí también, como en este ejemplo, se ha echado hacia atrás. ¿Para qué? Para lograr que estos dormitorios, lograr que haya dormitorios que den al exterior. Fijaros, la terraza aquí es un poquito más estrecha y gana un poquito más de anchura. Fijaros el hueco tan bonito. Aquí el dintel sigue existiendo, pero ya es recto, ya no es inclinado, es decir, va dirigiéndose hacia una abstracción un poquito mayor. Fijaros el zócalo tan bonito, con el mismo tipo de piedra que la casa de enfrente. El balcón, el portal, quizá muy clásico aún con esta cornisa. Como veis, es una arquitectura que compagina perfectamente un cierto clasicismo que da mucho prestigio a la ciudad porque unifica las plantas bajas muy bien, a pesar de que se alteren a veces y se tapen piezas maravillosas, con una modernidad descarada en sus grandes huecos, en sus balcones. Entonces fue algo que se dio en España, esta mezcla de clasicismo y modernidad, que logró edificios y ciudades fantásticos. Fijaros cómo esto es absolutamente moderno y absolutamente sereno y a la vez urbano, a pesar del retranqueo. Es una pieza fantástica este bloque. ¿Veis cómo se está expresando frente a la arquitectura tan trágica de los años 30 y 40, tan monumental, tan militar? Aquí ya hay un mundo de libertad. Alguien puede decir, es muy fácil porque son viviendas enormes, ¿no? En viviendas sociales ya no es posible tanta libertad, y es verdad. Pero bueno, es un ejemplo que podía haber seguido. ¿Veis? Aquí tenéis la planta, son muy profundas, pero ha logrado que toda esta casa sea prácticamente exterior. Igual el mismo intento que ha hecho esta. Y aquí tenemos otra casa y fijaros cómo el hecho de no usar el ladrillo empobrece mucho la solución. Una casa que es también fantástica por su apertura a la luz. Aquí tenéis, es una casa como más, un aire más clásico, más violento, recordando muchos chaflanes de los años 30 y 40, pero que aquí, ¿veis? Tiene estas grandes terrazas y tiene un juego muy bonito de volúmenes que hubiera sido perfecto si todo esto hubiera sido en ese ladrillo maravilloso rojo. El enfoscado hace que sea quizá excesivamente uniforme todo el frente. Y fijaros esto, el ladrillo rojo que podría haber compaginado con los chaflanes enfoscados. En fin, también es una pieza muy interesante por su enorme escala. Fijaros que enfrente teníamos esta que la vimos en la lección de los España Pamplona Cosmopolita, porque es un edificio ligado ya a la Plaza de los Caídos, pero aquí expresa ya la modernidad de las grandes ventanas, la composición asimétrica, los grandes balcones, de las proas. Ya es una arquitectura que está escapando claramente de las rígidas, el rígido clasicismo, para volcarse hacia un optimismo y disfrute de la vida. Aquí en estas calles que son excesivamente estrechas, ya sabéis que se subieron 2 pisos a los caídos, lo cual fue un error, las viviendas de los caídos. Y aparecen bloques muy interesantes. Fijaros, este va todo a tizones, a ladrillo a tizón, que era un ladrillo un aparejo muy español, muy trágico, de ver asomar todas las piececitas del ladrillo, en vez de lo largo, pues así decir, el frente corto, ¿no? Con unas terrazas, aquí el problema es la estrechez de la calle. El gresite también es un elemento que aparece en estos años, también estas inclinaciones a veces en los umbrales de los... Es decir, fijaros que la profundidad es muy buena, la de la terraza, pero el problema es la falta de luz. Es una casa, como veis, bien muy interesante, un aparejo realmente maravilloso. Cuando a veces se están forrando estos edificios con el sistema este de aislamiento exterior, que parece una salvajada, y se les pone unas plaquetas, unas placas de cerámica y destrozan realmente toda la expresión del edificio. Fijaros que este es aún muy clásico, aparece ese pequeño tímido alero. Fijaros que en esta arquitectura ya no empieza, desaparece ese escalonamiento tan bonito que se producía en el Art Déco y en el racionalismo, un escalonamiento en las últimas plantas que hacía la ciudad mucho más luminosa. Aquí ya empieza a haber una abstracción más rotunda, más brusca, y empieza a huir de los escalonamientos. Aquí, fijaros, tenemos otra casa muy interesante con ese elemento en el portal, lo vimos en la primera lección, estos grandes vuelos que rompen el clasicismo del portal. Fijaros que es un arquitecto que está tratando de una fachada plana, pues darle mucha gracia, darle movimiento, darle alegría.
Es cierto que las dimensiones son excesivamente pequeñitas y también la oscuridad de la calle no ayuda mucho. Pero veis, es un arquitecto que está trabajando, aparece el gresite, muy típico de estos años, está trabajando por darle vida a su fachada. Algo que en cambio, mucho más clásico, no le ha preocupado. ¿Veis? El portal muy bonito, con el número. Cuando se restauran estos portales habría que mantener todo lo más auténtico y lo mejor que tengan. Aquí, como veis, tenemos la otra, que mantiene una línea mucho más clásica, mucho más rotunda. Como veis, aquí es el aparejo a sogas, es decir, el aparejo largo. El hueco es más pequeño, menos optimista, pero es una casa también con una gran dignidad. Fijaros cómo la proa tiene este precioso mármol en la proa. Es un edificio con una enorme potencia, quizá excesivamente serio, excesivamente violento, que huye un poco de las alegrías de esos años. Aquí tenemos esta manzana, como veis, tan rica, en búsquedas de una nueva arquitectura más abierta. Ahora vamos a saltar a la calle Aoiz, donde nos vamos a encontrar un ejemplo asombroso de EUSA. Fijaros, aquí tenemos una casa que es clásica, ya la veis, pero que ya está escapando, ya está añorando la libertad de estos años 60 con esos grandes balcones, y al lado tenemos una de las últimas casas de EUSA, que es del año 56 al 59. Fijaros cómo EUSA asombrosamente sigue toda la trayectoria de la arquitectura pamplonesa. Desde sus primeras casas más clásicas hasta ahora nos ha demostrado una maestría total. Aquí ya claramente es una arquitectura de los 60, una arquitectura optimista, luminosa, pero que no renuncia al elemento clásico. Pero fijaros que aquí el elemento clásico está expresado en este pórtico ya, que deja ya mucha libertad a las lonjas, como veis, ya el clasicismo ciego está desapareciendo. Luego, como veis, los huecos son ya estos huecos modernos, pero con ese recerco clásico tiene incluso estos pequeños detalles de adorno clásico. Y aparece ya, bueno, tiene esta pilastra sobre el portal, recordándonos sus orígenes clásicos, pero ya aparece un maravilloso balcón blanco, luminoso, amplísimo, con unos huecos, grandes huecos detrás. Fijaros qué composición ya de Eusamirar comparada con la casa aún más clásica, con su hueco más pequeño. Aquí ya el hueco empieza a ser horizontal. Fijaros que aquí mantiene la horizontalidad de los ladrillos frente a este que ya está jugando a sogas y tizones. Aquí aún mantiene esto que era más típico, de cierta manera, de los años, vimos en los años 40, pero que luego volverá en parte a finales de los 60. Y miraos los grandes huecos, el balcón ya tan optimista, tan alegre, con estas dimensiones enormes. Hay que decir que los grandes balcones se comprobó después que si realmente estaban un poco protegidos por el vuelo de las piezas opacas, era un balcón mucho más acogedor, que tenía más uso que un balcón absolutamente expuesto. Pero bueno, eso se irá aprendiendo poco a poco a lo largo de los 60 para llegar a la cumbre en los 70 con sus maravillosas terrazas. Fijaros qué bonita composición, qué horizontalidad ya tiene el edificio, qué empaque clásico, qué bonita esta composición aún serena de los pórticos. Bueno, me parece que se nota la maestría del arquitecto. Fijaros cómo está insinuando un gran hueco, no se atreve aún a hacerlo, pero como veis la piedra envuelve el gran hueco. Se nota la maestría de este gran arquitecto. Fijaros, esto refleja muy bien estos años, ¿no? Son unos años de luz quieta, mediterráneos, de vocación mediterránea, casi, como he dicho, africana, del norte de África, con las persianas cuando eran de madera son mucho más bonitas. Aquí aún no usa la persiana blanca, EUSA no da el paso a la persiana blanca, así ya la barandilla luminosa blanca y el precioso ladrillo colocado en tiras horizontales, con este pequeño resto de cornisa separándolo todo. Fijaros que al lado va a tener otro edificio que también se parece mucho, no sé si era también de él o no, uniendo los huecos, pero que de cierta manera es un poquito más tímido, como veis. Se enfrenta al chaflán, tenéis el hueco del portal, fijaros ya este hueco es muy grande, tiene muchos elementos que recuerdan el edificio anterior. El chaflán recuerda muchos chaflanes que hizo EUSA con esos
modillones que marcaban casi como si fueran los triglifos de un gran entablamento. Aquí ha sido más tímido en el chaflán, ha creado esta pieza vertical, pero bueno, es una pieza, ¿veis? Se está como luchando entre la arquitectura de los 40 y ya la arquitectura de los 50-60. El edificio está sufriendo una conmoción interna. Aquí lo veis muy bien, ¿no? Este clasicismo de estas pilastras que se detienen en la última planta, parecen los balcones, pero es como si aún no acabase de decidirse. Y fijaros qué cosa más curiosa, porque aquí, ahora lo veremos, teníamos un edificio clásico en la esquina, pero ya con estos balcones modernos, el edificio de USA, que es este, y este otro edificio, quizá también sea de él, pero con un ladrillo diferente. Pues fijaros aquí, asombrosamente, como si nos estuvieran engañando, como si fuera un juego de espejos, se va a dar lo mismo. Un edificio idéntico casi a este, más clásico, el edificio de USA prácticamente casi idéntico, y el edificio de ladrillo amarillo casi idéntico. Yo cuando lo vi pensé, lo he visto ya, es la misma manzana pero a otra escala, es realmente asombroso, es como si los arquitectos nos hubieran estado haciendo un juego de espejos o riéndose un poco de nosotros. Y aquí en la calle, ya viendo la calle Olite, tenemos este edificio clásico. Fijaros, otro edificio que sin duda es idéntico, que es también de USA, con la misma tratamiento de la gran pilastra. Ahí vamos a tener de nuevo el de USA, con una postura idéntico al anterior. Es decir, que tendríamos aquí 3 edificios de USA si estos de la esquina no son también de él. Fijaros qué bonita la composición ya, la clásica. El portal es muy bonito, muy vertical, muy puro, unas piezas de latón, pero ya muy abierto, ¿no? Ya es casi años 60. Una arquitectura muy optimista. Aquí sigue con una secuencia, como veis, de arquitectura más atrevida, otra sigue siendo muy seria, otra recuerda más los años 30, otra ya es plena de los 60. Y en este otro lado tenemos esta asombrosa arquitectura. Fijaros qué bonita la secuencia, con la junta rehundida para que contraste más el ladrillo y usando soga y tizón. Eso produce una sensación más trágica en la pared, a la vez también más familiar, ¿no? Porque la aparición del ladrillo en pequeño reduce un poco la escala de la fachada. Fijaros este zócalo de piedra, que curiosamente es un zócalo que viene de la influencia americana de Frank Lloyd Wright. Es decir, ya se empieza a notar influencia de las casas americanas que en parte se han basado en la tradición española. Es decir, hay mucha arquitectura americana de casas de campo, de grandes chalés, que curiosamente viene de la zona américa hispana de Estados Unidos, y tomando de ese mundo mediterráneo español, toman muchas cosas de él. Es decir, que es un camino de ida y vuelta. Fijaros los grandes huecos, esta composición, yo diría que estaba pensada como para un garaje, pero al final, como veis, y esta secuencia para lograr que haya más habitaciones que den al exterior, que es muy típico de estos años. Fijaros el gran vuelo. Es una casa muy interesante, como veis, aquí con esta articulación, probablemente de las cocinas, para lograr más desarrollo. Al final, ¿qué es lo que se logra? Pues bueno, si se logra realmente una pieza más o dos en la fachada, en vez de haber venido a ras. Fijaros qué composición tan bonita, el balcón un poco, bueno, tiene ya profundidad interesante, pero es un poquito más tímido en dimensiones, y sus casas están teniendo mirador, teniendo balcón. Y fijaros qué bonitas las entradas con este mundo de piedra, de esta piedra ya moderna en su manera de colocar, casi siguiendo composiciones abstractas o Mondrian. Es una casa interesante. Aquí tenemos donde envolvía la otra casa de ladrillo amarillo. Y si siguiéramos aquí aquí tenéis, como veis, una casa más clásica, más con unas terrazas que aquí realmente son quizá demasiado pequeñas para tener un uso familiar, para ser casi una pieza más. Y eso es una pena en estas arquitecturas pamplonesas. Bueno, y también pasa por el resto de España. Que se sabe que va a quedar muy bien el hecho de que el volumen articule con una terraza, el hecho de que en su corazón tenga una terraza, pero le está faltando un poco de dimensión, un poco de generosidad en las dimensiones, de mayor apertura en el hueco. Eso lo vamos a notar en muchas casas. Como por un pequeño haber dado más vuelta a las dimensiones, la casa podía tener mucho más uso, este espacio,
si hubiese sido un poquito más amplio, un poco más abierto, tener un poco más de profundidad. Como veis, ahí hay una articulación muy bonita en el último piso, en que se retrasa el elemento recordando un poco el zócalo. Y llegamos a esta que es un poquito más clásica, donde ya van mezclándose con los balcones, como veis. Aquí tenemos enfrente esta casa que recuerda mucho a la casa de los periodistas que vimos en la Plaza Príncipe de Viana. Recuerda muchísimo, pienso que serán del mismo arquitecto, donde el zócalo mantiene una fuerza muy, muy poderosa. Fijaros donde marca un poco aún las horizontales, con estos grandes huecos muy clásicos, muy cuadrados, pero donde ya aparecen los grandes balcones. Recuerda mucho ese edificio que era de Domingo Ariz, de los periodistas. Una arquitectura muy poderosa, con mucha presencia, pero donde sigue manteniendo el hueco cuadrado. O sea, aún no se atreve a los grandes huecos rasgados de otras casas que hemos visto. Y veis, tampoco se percibe el ático final. Acá al lado tenemos una aún más clásica que recuerda esa casa que vimos en la Plaza Merindades, donde tenía un balcón corrido y de donde él se iniciaba una serie de pilastras sobre un gran zócalo poderoso. Fijaros que zócalo tan clásico, el gran balcón que unifica todo, sabemos si puede ser del mismo arquitecto. Y esa coronación final, como veis, hay muchos matices dentro del clasicismo. Otras ya aún más rotundas, podríamos decir casi ya del surrealismo, casi podríamos decir fachadas de un mundo más disciplinado, casi militar, pero donde tiene este misterioso detalle del balcón casi surrealista que vuela con estas ménsulas en un fachadón que es un impresionante muro de ladrillo. Estos contrastes tan brutales, hemos visto varios edificios en Pamplona que tienen este brutal contraste, no sabemos qué arquitecto puede ser. Fijaros, persiana de madera aún, pero ya es curiosísima esta composición. Un gran zócalo, muy curioso. Y aquí tenemos en la calle Iturralde otra casa que fijaros que también parte de una base muy clásica, pero de donde ya se está abriendo claramente este mundo de los 60. Fijaros, ha habido una reforma muy bonita, muy transparente, que sostiene todo el zócalo, casi se sostiene en estas puertas tan clásicas, como veis, que son puertas muy, muy clásicas, muy bonitas. Y aquí aparece ya el vuelo, sin ningún temor, el vuelo del... Fijaros, esta rejería, hablábamos mucho en la Pamplona romántica, cómo distinguir una época por la rejería. Pues mirar, estas rejerías, estas barandillas son siempre de los 50 y los 60. Ya no es una barandilla clásica, comparada por ejemplo con esta, ya está jugando a inclinaciones, a ritmos, iría ya con la música de la época. Y fijaros también tan bonito, última coronación, esa pieza pérgola que corona, que recuerda la de Cine Micael, la Plaza de la Cruz, que era maciza, aquí ya es transparente. Es decir, que sigue existiendo la composición de zócalo, cuerpo y coronación. Quizá aquí está fallando que la terraza hubiera sido un poquito más profunda, y si esto hubiera sido muy abierto, ya sería una maravillosa casa de los 60. Pero bueno. Y aquí, como vemos, eso es lo que hemos visto, calle, y esta era la manzana pequeñita que os decíamos, donde se repite de nuevo la casa idéntica, es una casa idéntica. Fijaos qué diferencia cuando le da el sol. Esta arquitectura necesita siempre el sol, es una arquitectura de terrazas, de ladrillo de contraste. Fijaros el tema tan bonito de la piedra que envuelve esta composición de dos huecos. Pues es magistral, es muy bonita esta arquitectura. Fijaros que se está perdiendo un poco el tratamiento de los aleros, de los remates finales. No sé por qué, porque esta arquitectura perfectamente habría admitido retranqueos, quizás por usar al máximo de edificabilidad, por lograr la gran escala. Bueno, aquí tenéis este precioso hueco, y me tiene enamorado este hueco, este dintel tan impresionante, la gran persiana. Es tan grande que ya no puede ir a ventana de guillotina, con lo cual ya tiene que partir en 3 huecos. Pero me parece de una elegancia. Y aquí otra que quizás sea no lo sabemos. Fijaros que es como si nos estuvieran riendo de nosotros. Está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hicieron en la otra manzana. Un edificio rojo en el centro y un edificio de ladrillo amarillo
que parece como si fuera más antiguo, que bueno, EUSA nos acostumbraba a estas. Fijaros, esto ya es más, este portal, aunque ha sido pintado, pero ya esta composición es más de esos años. ¿Veis? Es idéntico, ¿no? No me digáis que esto no es un tomarnos el pelo. Exactamente los dos mismos edificios en las dos manzanas. Y en esta calle Aralar tenemos un edificio muy gracioso. Fijaros que recuerda mucho ese otro que veíamos en la calle Paulino Caballero, que en vez de hacer una fachada plana había jugado mucho con la fachada. Y aquí fijaros cómo juega también con el portal. Es como si dijera que él sí hace un portal clásico, pero su sueño ya es hacer este juego de quiebros con este precioso estriado. Como veis, es un arquitecto que no se cansa de trabajar por lograr fachadas más alegres, más movidas. Pierden un poquito de serenidad. Aquí, por ejemplo, lo ideal hubiera sido tener ya un gran hueco. Se ve que aún no se atreve a hacer eso. Entonces, pero se agradece el esfuerzo. Y la teníamos, esta fachada y las manzanas. Y acabamos ya con la iglesia de San Francisco Javier de Miguel Gortari, que fijaos que es una fachada que para muchos habría formado parte de la edición anterior, porque realmente es del año 52, tiene mucho de esa arquitectura clásica que tenía que ver también con la arquitectura italiana, en cierta manera, pero que realmente ya por las fechas podríamos decir, pues coincide un poco con esta época, aunque quizá es un poquito más clásica, ¿no? Pero veis, tiene el juego de la piedra blanca, el juego del ladrillo rojo, ese contraste tan alegre, tan típico de estos años, este optimismo ya en este gran zócalo que se está, en cierta manera, asomándose ya en una postura muy moderna. La arquería podía ser, ¿os acordáis cuando hablábamos en las lecciones de, por ejemplo, una cosmopolita, ese edificio de Mussolini, que era como el último edificio de aquella arquitectura tan espléndida mediterránea? Es decir, tiene muchos elementos que podríamos decir tendrían haber ido en la lección de la arquitectura de Pamplona cosmopolita. Pero a la vez, fijaros, ya este muro tan, este juego de blanco y rojo, ladrillo rojo, bueno, es un edificio a caballo de los dos, la misma fecha lo indica, el año 52, pero un ejemplo espléndido de de la arquitectura que iba a venir. ¿Veis? Esto ya es muy moderno, ya casi sería, es decir, los años 60, este enorme, maravilloso friso con esculturas integradas en él. Hay muchas piezas en esta arquitectura, alguien podría decir, es casi un purpurri de elementos, ¿no? Fijaros, esto que nos recuerda que se basa en el arquitecto de los Tres Reyes, donde también se va a dar este contraste entre elementos horizontales y verticales, la gran rotonda. Bueno, al final es una arquitectura muy rica y espléndida, fijaros qué juego de esculturas preciosas. Es una lucha, en cierta manera, de una arquitectura clásica mediterránea por alcanzar ya la modernidad. Y se está debatiendo, aún aparecen cornisas, es como una lucha entre dos mundos que uno está surgiendo y el otro le está aún conteniendo, ¿no? Claro, el contraste con esta arquitectura racionalista, quizá esta era demasiado humilde, pero que en cierta manera muestra muy bien a los años 30 y ya a los años 50. Han pasado 20 años, pero ya el cambio ha sido radical. Poco a poco, pero el cambio ha sido radical. Fijaros qué bonita portada. Ahí veis los huecos internos, muy modernos ya, y la gran, preciosa torre. De cierta manera sí que tiene que hacer esto, un templo, tiene que llamar la atención en la ciudad, ser protagonista. Y muchas gracias.